Muy buenos días, mi nombre es Jorge Manuel Medina Alvarado y soy alumno de la maestría en Educación con enfoques en estrategias didácticas. El día de hoy les presento una pequeña entrevista realizada a 3 distintos maestros de la Universidad del Sur, Campus Mérida. Cabe señalar que a los 3 distintos docentes se les proporcionó 3 distintos temas, de los cuales se le harán distintas preguntas, en un total de 3 preguntas por cada docente. Sin más por el momento, iniciamos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Guillermo de Jesús Canto Estrella. Soy doctor en neuroeducación y dentro de mi experiencia profesional pues puedo hablar acerca de que he dado en todos los diferentes niveles educativos, desde kinder hasta nivel universitario. Y he trabajado pues con diferentes tipos de personas, diferentes tipos y formas de aprendizaje. Ok, Guillermo, excelente. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Tu primera pregunta sería la siguiente. ¿Para ti qué son las emociones? Las emociones, como muchas veces solemos confundirlas con los sentimientos. Hay que aclarar que las emociones y los sentimientos son 2 cuestiones diferentes, son 2 cuestiones que, si bien van a la par, son distintas, ya que las emociones simple y sencillamente son reacciones a estímulos que tenemos de forma externa y que mediante ya sea los gestos, las acciones o las respuestas de manera inconsciente o involuntaria, nosotros las podemos reflejar al exterior. Mientras que los sentimientos como tal son, digamos que emociones que por la permanencia que tienen dentro de nosotros mismos se vuelven perdurables y se hacen un poco más largas o más prolongadas. Entonces, esa primera diferencia ayuda a entender que todo lo que son nuestras emociones son instantáneas, son momentáneas, son muy rápidas, son reflejos que normalmente tenemos para responder a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es por eso que a veces podemos explotar cuando estamos enojados o cuando un niño, por ejemplo, le queremos llamar la atención para decirle, oye, vamos a hacer tal cosa, a lo mejor reacciona molesto o reacciona demasiado efusivo, porque son respuestas muy momentáneas. Sí, definitivamente la mayoría de las personas suelen confundirlas, pero de la forma en la cual tú le explicas creo que quedó bastante entendido. Ok, tu siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia. Muchas veces confundimos también la inteligencia con el hecho de el aprender. El hecho de que una persona pueda aprender o no aprender no implica que no sea inteligente, ya que la inteligencia es más la parte de la resolución que podemos tener ante las diferentes situaciones que se presentan en nuestro contexto cotidiano. Una persona puede ser inteligente de diferentes formas. Una persona puede ser inteligente a nivel numérico, a nivel matemático, mientras que otra persona puede ser inteligente bajo perspectivas de habilidades manuales o de habilidades deportivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa o bajo esta perspectiva también, es por ello que también existen diferentes teorías, por ejemplo la de Howard Gardner, que a pesar de que ha sido una teoría que ha sido refutada también en el sentido de que no se establece que existan 9 diferentes tipos de inteligencia como él lo plantea, sí hay una diferenciación entre las habilidades naturales que pueden tener el ser humano y que éstas se reflejan para poder establecer o determinar en qué somos más hábiles o en qué podemos dominar más, y ante eso poder ser o determinar que la palabra inteligencia es la resolución, el que podamos resolver algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que pueda tener la capacidad de resolver un conflicto a nivel personal, o una persona que pueda ser capaz de resolver, no sé, un conflicto de no sé cómo cambiar un foco, por ejemplo, ya se considera que tiene un nivel de inteligencia. El hecho de que podamos tener diferentes tipos de aprendizajes o el hecho de que podamos tener diferentes tipos de conocimiento que vamos integrando a nivel escolar es lo que va a determinar qué tan capaces somos de poder aprender. Entonces ahí podemos establecer que la inteligencia todos la tenemos en diferentes niveles y que lo que tenemos como capacidad de aprendizaje es lo que va a poder predominar si somos más o no capaces de poder aprender. Es correcto, definitivamente cada ser humano desarrolla a su favor distintos tipos de inteligencia, que es lo que lo diferencia de cada uno. Excelente, Guillermo. Tu tercera y última pregunta: ¿de qué manera desarrollas en tu contexto educativo las emociones y la inteligencia?
Bueno, creo que una de las cuestiones que en un principio, cuando dentro de todos los años que he podido dar clases o he podido estar frente a grupo, una de las cuestiones básicas que me gusta trabajar es, sobre todo al principio de las clases, es establecer primero los criterios de las habilidades naturales de los alumnos. Busco dinámicas, busco estrategias para poder determinar su estilo de aprendizaje y la forma en la cual ellos destacan más sus habilidades, si ya son kinestésicas, a lo mejor son musicales, a lo mejor son habilidades numéricas o son habilidades lingüísticas. Entonces, bajo esa perspectiva, voy desarrollando estrategias que permitan adaptarme al grupo y con ello poder entablar una mejor relación de empatía, ya que entender que todos los alumnos aprenden bajo diferentes perspectivas o tienen modelos diferentes de aprendizaje me ayuda a poder acercarme más para poder saber cuál es la deficiencia que pudiera tener a lo mejor un alumno dentro del área numérica que le puede costar más trabajo. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer para poder desarrollar, si bien no al 100% o no al mismo nivel que un niño que de manera natural pues es un matemático nato, ¿no? Sí, claro. Si pudiéramos mejorar esa parte, ¿no? Y entonces, bajo cada, digamos que cada trabajo que se va desarrollando, el hecho de felicitarlos, el hecho de motivarlos, el hecho de poder establecer ese criterio de tú puedes, viste que lo lograste, viste que puedes mejorar en este sentido, o creo en ti, confío en que lo puedes lograr. Esas pequeñas palabras, esas pequeñas frases que pueden estar ayudando también a ese desarrollo personal o socioemocional, implica que el alumno está vinculando sus emociones y sus sentimientos para poder hacerlo perdurable y que pueda aprender mejor. Muchas veces, y esto lo pongo como ejemplo, cuando le vamos repitiendo a un niño, sabes que eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, se queda con esa idea de que a sí mismo se ve como una persona tonta porque el resto de las personas lo ven así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sus propias habilidades no las quiere desarrollar porque ya se ve a sí mismo como una persona tonta. Lejos de verlo, sabes que tú puedes lograrlo, puedes desarrollarte, puedes intentarlo nuevamente. Bajo esa característica o ese criterio, el mismo niño o el mismo adolescente va a cambiar su propia perspectiva acerca de sí mismo y se va a seguir motivando. Y esa parte de felicitaciones, de ves, lo lograste, viste que tú pudiste y todo, entonces va a generar esa emoción, esa emoción que va a decir, bueno, lo puedo lograr, lo puedo seguir intentando y puedo seguir luchando por ello. Entonces, eso es una forma de desarrollarse que, digo, vale la pena experimentarlo y que a lo largo del tiempo que he podido dar clases, al menos dentro de mi criterio, ha sido factible y puedo tener buenos resultados con ello. Completamente de acuerdo contigo. Creo que pues existen distintas formas de desarrollar este tipo de actividades con nuestros alumnos y siempre con la finalidad de pues sacar lo mejor de ellos, de que pues tengan un excelente rendimiento académico. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. De nada. El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos Córdoba Reyes, director del Centro de Investigación ISUR de la Universidad del Sur. Excelente, maestro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Su primer pregunta sería, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, yo la defino como la capacidad de poder distinguir, la capacidad que tenemos los individuos de poder distinguir nuestros sentimientos y emociones, el poder elegir y poder seleccionar dentro de estas emociones y sentimientos, pues cuáles nos van a regir para nuestros pensamientos, dirigir nuestros pensamientos y nuestra conducta hacia las diferentes situaciones de la vida. Es correcto, completamente de acuerdo con usted. Vendría siendo saber utilizar nuestras distintas emociones. Perfecto. La número 2 sería, ¿has vinculado en alguna etapa de tu vida o asociado en tu práctica didáctica la conciencia de la inteligencia emocional? Sí, sí lo hemos realizado. Ok, perfecto. Ahora bien, platícanos un poco acerca de esa experiencia. Claro, tuvimos la oportunidad de manejar, he impartido cátedra a nivel superior, la mayoría ha sido experiencia a nivel superior, y dentro de una de ellas nos solicitaron hacer un ejercicio precisamente de incorporar algunas técnicas y algunas herramientas de apoyo
en nuestra práctica didáctica. Y me acuerdo que esa vez estábamos trabajando o evaluando la parte actitudinal, y una estrategia que incorporamos fue el manejo de roles y cómo nosotros dentro de la asignatura que teníamos podíamos incluir este manejo de roles de tal manera que con unas rúbricas establecidas podríamos ver cómo estaban ellos en un momento determinado y durante ese tiempo que duraba la asignatura, cómo hacían ese cambio actitudinal a través, pues obviamente, del establecimiento del cambio de rol que iban a tener ellos y asumiendo la responsabilidad de ese rol que iban a tener, ¿no? De tal manera que con ello logramos el autorreconocimiento de esas emociones y sentimientos que se iban dando, de tal manera que él fuera capaz de reconocerse y saber hasta dónde estas emociones de alguna manera trascendían en la manera de actuar en el día a día, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que esa estrategia didáctica que usted utilizó para implementar todo esto, sí dio frutos, sí se pudo realizar? Claro, hubieron algunos casos significativos en donde vimos el cambio definitivamente en algunos estudiantes, en otros no se notó tanto, pero te podría decir que del total del alumnado que teníamos, por lo menos el 70% sí se vio el cambio significativo. Excelente. Sobre todo, perdón por complementar esta parte, que ellos mismos reconocían, ¿no? Que tenían que trabajar en algunas emociones y sentimientos, porque sabían que en algunos momentos determinados esos sentimientos y emociones hacían que trascendieran su conducta y de tal manera limitaba también el desarrollo de su propio aprendizaje. Creo que eso fue lo más enriquecedor de toda esa experiencia que tuvimos. Excelente. Pues ojalá y este tipo de cátedras se repliquen en toda la universidad para que pues más alumnos puedan aprovechar este tipo de pláticas. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. El día de hoy nos encontramos con... Hola, ¿qué tal? Andrés Noé Campos García. Tengo 2 licenciaturas, una en Ingeniería Civil y una en Administración de Capital Humano. Y bueno, en cuestión de experiencia docente, pues hemos trabajado con todos los niveles, desde lo básico, medio superior y superior. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Su primer pregunta sería, ¿cómo llevan a la práctica en su contexto educativo la inteligencia emocional? Bueno, actualmente estoy en el ámbito de licenciaturas. Ok. Y creo que algo importante es la tira de materias que se engloban, ¿no?, en las diferentes licenciaturas en las que puedo participar, como pedagogía, trabajo social, en donde hay materias encaminadas a ese tipo de situaciones, a la inteligencia emocional, control de emociones, etcétera. En el caso, por ejemplo, en específico directo con materias de psicología, ¿no? Otras como pueden ser desarrollo humano, otras materias como ética profesional, en donde de una o de otra manera pues manejas todo ese tipo de situaciones, de control, de entender cuál es el rol que cada una de las personas va a desempeñar en las diferentes actividades que va teniendo, ¿no? Ok, entonces, por lo que entiendo, sería dejar que cada alumno cumpla su rol con ayuda de cada una de las distintas prácticas del contexto educativo que pues usted les aplique. Sí, y obviamente, bueno, se va reforzando con las mismas, insisto, la misma currícula te va dando ese aprendizaje de manera indirecta en algunos casos, de manera directa en otros, en donde el alumno empieza a controlar esas emociones, el alumno empieza a identificar cuáles son mis necesidades, cómo me debo de relacionar en el ámbito en el que estoy trabajando. Excelente, profe. Ok, su segunda pregunta sería, ¿cómo ser un buen líder? Ok, creo que debemos partir por el asumir la responsabilidad, ¿no? Ok.
Debemos de saber que somos responsables de, obviamente eso conlleva a asumir todas las actividades, responsabilidades que se asumen, reconocer errores porque de repente los hay, y obviamente el ir delegando esas responsabilidades en otras personas, el confiar en tu gente, en las personas, el motivarlos, el reconocer que puede haber algún error, alguna falla, pero pues no importa, ok, vamos a buscar una solución. Creo que es parte del camino para un buen líder, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Ahora sí que ser un líder implica asumir nuevos retos, asumir bastantes responsabilidades, y pues creo que pues para hacerlo tienes que ser una persona proactiva, persona que pues da soluciones y no más problemas. Así es. Perfecto. Su tercer pregunta sería, ¿cómo establecer límites dentro de un salón de clases? Ok. Vamos, creo que aquí debemos igual tener identificado que hay dos roles principales, a lo mejor el docente y el alumno, ¿no? Okay. Sin embargo, los límites van de ambos lados. O sea, el conocer cuál es el rol, qué es lo permitido y qué no es lo permitido. A lo mejor en tus primeras sesiones, pues obviamente hay un reconocimiento del grupo, a lo mejor el platicar o llegar a lo que ahora llamamos acuerdos de convivencia, ¿no? El que sí podemos, que no podemos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Las generaciones actuales, bueno, manejan mucha o requieren, por ejemplo, el uso de la tecnología, a lo mejor en el salón, ¿no? Ok, bueno, sí, pero ¿hasta dónde, no? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Y creo que el que lo puedas manejar desde tus primeras sesiones y se cumpla en todos los sentidos, pues obviamente va dando un mejor entorno, ¿no? Una mejor relación. Te pongo un ejemplo, a lo mejor la puntualidad, ¿no? El maestro puede decir, a partir del minuto 10 es un retardo, pero ¿qué pasa si el maestro llega tarde? ¿No? O sea, es correcto, predicar con el ejemplo. Así es, tenemos que manejarlo en ambos lados, ¿no? Si ustedes llegan después de los 10 minutos, ¿qué va a suceder? Si yo llego después de los 10 minutos, ¿qué va a suceder? Y a lo mejor a partir de ahí la convivencia es mejor, y creo que es parte de la pregunta anterior, ¿no? Desde ahí surge el líder, ¿no? El asumir la responsabilidad, el asumir el reto y el ir caminando junto con el alumnado. Es correcto. Pues yo creo que pues siempre se debe de tener en cuenta la ética profesional ante todo, no dejar que ningún alumno pues tenga ningún tipo de confianza con el docente, porque creo que a partir de ahí es cuando se empiezan los malos entendidos. Claro. Y los posibles conflictos a mayor plazo. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. No, al contrario. Sin más por el momento, me despido. Espero contar con todas las, o más bien con cubrir todas las expectativas con esta pequeña entrevista, y nos vemos la próxima.